Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. La bruja y el hechicero de Zero Senpai. Capítulo 38, de garras, colas, colmillos, ojos y colmillos, parte 2. El metal cortó profundamente en la madera, un corte tras otro. No pasó mucho tiempo para que el árbol se cortara por completo. Estaba enojada más allá de lo creíble. A pesar de todo lo que fingía que era fuerte, todavía era demasiado débil para resolver nada. Yo. El ruido angustiado hizo que se diera la vuelta. La pequeña Lack estaba allí, observándola mientras desataba su frustración sobre la vida silvestre. La hidra de 4 cabezas se acercó a ella, enredando sus cuellos alrededor de su cintura. Sí, la hidra era macho, se la hizo revisar uno de los druidas de los ojos rojos. Acarició a la pequeña criatura que disfrutaba de su afecto. Dime suerte, ¿por qué este mundo es tan cruel? ¿Cómo puede un dios, si es que existe alguno, permitir que tal cosa suceda? Para obligar a alguien a morir de hambre o... Ni siquiera podía decirlo en voz alta, solo pensar en ello le producía una sensación de náuseas. Mi señora Lacus. Su caballero la llamó desde lejos. Hola, Lenas. Ella saludó, acortando la distancia entre los dos. Me preocupé cuando no te encontré en tu tienda, dijo el caballero. Hoy me desperté temprano. Tuve que... Deja escapar un poco de vapor, dijo en voz baja. Su caballero pareció captar el significado detrás de sus palabras. Ya veo, partiremos en unos minutos. Bruce y Saryusu están terminando sus preparativos, dijo el caballero del imperio mientras se alejaba. Habían logrado convencer a Ojo Rojo para que se uniera a la reunión. Ahora el único que quedaba era Colmillo de Dragón, la tribu más difícil de convencer ya que estaba llena de refugios de la última guerra que no verían con buenos ojos a Garra Verde ni a sus aliados. Hizo una mueca cuando un grupo de niños hombres lagarto corrieron frente a ella, aparentemente jugando a la mancha o algo así. ¿Por qué? ¿Por qué había tanto sufrimiento en este mundo? ¿Qué hicieron estos semihumanos para merecer esto? Inferior a los humanos. Eso era lo que predicaban los libros sagrados. Se burló de la idea. Había visto mucha más bondad y dolor en las lágrimas de Cruz que en la mayoría de los humanos. ¿Qué le dio a la humanidad el derecho de decidir quién murió y quién vivió, quién fue inferior y quién superior? Ella no era ajena al pasado. Los semihumanos solían aprovecharse de la débil humanidad antes de la llegada de los 6 grandes dioses, y sin embargo, ¿no podían simplemente enterrar el pasado atrás y esperar un futuro mejor? ¿Estaban destinados a repetir una y otra vez este ciclo maldito, trayendo solo más miseria y sufrimiento? Pensaba que era poderosa, pensaba que con el poder podía hacer cualquier cosa, que podía mejorar la vida de otras personas, como lo hizo Satoru. Pero ella estaba equivocada. Su poder no valía nada aquí y sin embargo Satoru siguió adelante, siempre encontrando una solución. Esa era una de las cosas más admirables de él. Al final, todo el poder que tenía era mera autogratificación. Era una dura verdad de la que se había dado cuenta ayer. Probablemente podría ser el ser más fuerte de la tribu de los ojos rojos y sin embargo, todo ese poder no le permitía hacer nada por ellos. Al ver su expresión abatida, la pequeña hidra se consoló, un gesto amable y apreciado ya que podía sentir que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No se dará por vencida en la desesperación. Había visto de primera mano a dónde la llevaría ese camino. Aceptará su fracaso y aprenderá de él. Seguirá intentándolo hasta que pueda lograr su sueño. Ella traerá la paz a este mundo maldito. Pase lo que pase. Aldea Garra Verde. POV de Rena. La princesa estaba bastante contenta consigo misma. No, sería mejor decir que se estaba divirtiendo. Había pasado algún tiempo desde la última vez que se divirtió. Jugar este juego con Satoru había resultado ser mucho más interesante y divertido de lo que había anticipado inicialmente. Compartir ideas, planear y probar cosas era divertido, y ver a Satoru en el trabajo era tan maravilloso como siempre. La magia que manejaba parecía no tener límites en sus usos. Además, construir algo era divertido, nunca sabía si lo que estabas haciendo se desmoronaría o se mantendría. Escuchó que en la costa, los niños a menudo intentaban crear castillos con arena. Se preguntó si esto era lo mismo. Hablando del mar, debería llevar a Lacus y Satoru allí de vez en cuando, eso sería muy divertido. Nunca antes había visto el mar, pero se decía que era algo bastante romántico. Tal vez los dos pudieran volar sobre el mar al anochecer, eso debería ser todo un espectáculo si se creyeran las historias. Miró su pequeña granja con la que había llegado en el lugar. Lo único que quedaba por hacer era fijar la red a las rocas del fondo y luego llenarla de peces ansiosos por reproducirse. Instintivamente metió la mano debajo de su estómago, donde se suponía que estaba su útero. Todavía no era lo suficientemente madura para tener hijos. No es que ella también estuviera ansiosa. Parecía un proceso doloroso e inútil. Esperaba que Satoru no quisiera tener un hijo en el futuro. No querría que su amor se dividiera entre ella y otro ser. De lo contrario, podría sentirse tentada a actuar. Sin embargo, Lacus, de hecho, ya era capaz de tener un hijo. Ya había visto muchas veces sus desventuras mensuales. Ella podría ser la que proporcione el útero si se necesita un hijo en el futuro, aunque eso los obligaría a los dos a tener relaciones sexuales. No, eso no sucedería. Satoru era suyo, de nadie más.
Ese era un puente que cruzaría una vez que llegara a él. Tal vez podría preguntarle a Hilme al respecto. Ella siempre había sido una valiosa consejera en estos asuntos. Después de todo, la princesa ya ha utilizado la experiencia de la prostituta para saber todo lo que había que saber sobre el sexo. El fuerte ruido sordo de la madera colocada sobre la madera interrumpió su línea de pensamiento. Bueno, ya era hora. Echó un vistazo a la granja finalmente terminada. Parece que lo han completado, dijo el capitán guerrero, con su tono quieto y controlado. Aparentemente él y Satoru hablaron de nuevo anoche. Parecía menos nervioso desde entonces. Ella no estaba segura de lo que discutían, pero tenía una idea a medias. Ahora es el momento de probarlo, para ver si algo de esto tenía algún mérito para empezar, dijo mientras seguía con la mirada al grupo de hombres lagarto que transportaban un montón de frascos, vaciándolos rápidamente en la granja. Sintió un pequeño cosquilleo de inquietud mientras esperaba el veredicto final. Unos cuantos hombres lagarto emergieron del lago anunciando cómo los peces estaban ahora dentro de la red y cómo no podían pasar a través de ella. La declaración fue recibida con vítores, ya que la primera piscifactoría de Garra Verde ya estaba en funcionamiento. Este puede ser el punto de inflexión para la raza de los hombres lagarto, o la mayoría pensaría así. Tontos, todos ellos, más comida no cambiaría nada, solo se reproducirían más y volverían al mismo problema. No, la verdadera razón detrás de todo esto era mostrar el poder de Satoru, para aprender de lo que podían esperar bajo su gobierno. Ya era hora de capitalizar su inversión, demostrar a las tribus su absoluta insignificancia a raíz de un hechicero tan prominente capaz de hacer cosas que nunca antes creyeron posibles. Este sería el primer paso hacia la subyugación de los hombres lagarto. Si había algo que Satoru le enseñó, era que la violencia era para los débiles e incivilizados. Era mucho más entretenido y desafiante subyugar a tus enemigos sin que se dieran cuenta. Dar el golpe mortal sería solo la misericordia final mostrada a los vencidos para evitarles el sufrimiento de seguir viviendo. Princesa Renner, el consejo te espera. La voz de Sasuryu, el jefe, interrumpió sus pensamientos. Ya era hora. Satoru hizo su parte. Ahora era su turno de jugar. Construir una piscifactoría había sido una experiencia divertida. Nunca antes había tenido la ocasión de hacer algo así, pero sus verdaderos talentos aún residían en otra parte. Se dirigió hacia el edificio principal de la aldea, escoltada por Gasef, quien no le permitía apartarse de su mirada ni de la de Satoru. Siguiendo al cacique adentro, inmediatamente notó la ausencia de uno de los ancianos. Guardó esa información en el fondo de su mente para futuras referencias. Buenas tardes, princesa Renner. La saludaron. No le importaban mucho los títulos, pero aún así, si quería lograr su objetivo aquí, era imperativo que los hombres lagarto entendieran la jerarquía del reino Restis. Buenas tardes a ustedes también, respetados ancianos. La rubia saludó sentándose en la parte trasera frente al consejo que se elevaba sobre ella. Gasef se quedó quieto, unos metros más atrás, con los ojos rodeando lentamente la habitación y sus ocupantes. Creo que también hay que felicitar por la finalización de la primera piscifactoría. Continuó, con su habitual tono alegre incrustado en cada palabra. Creo que ese logro sería principalmente de su parte y no de la nuestra. Por eso, ofrecemos nuestro agradecimiento, dijo Sasuryu, mientras los ancianos asentían. ¿Puedo preguntar por qué la princesa solicitó esta reunión? Uno de los ancianos decidió cortar las bromas e ir directamente al grano. Pensé que sería justo que entendieras mejor tu entorno antes de que llegaran los representantes de las otras aldeas. Comenzó mientras empujaba el mapa. Solían viajar hacia allí, frente a los ancianos que lo miraban con curiosidad, o eso era lo que ella adivinaba que significaba su expresión. Esta área es donde se encuentran todas sus tribus. Señaló la pequeña área junto al gran lago en el mapa, llevando lentamente el dedo hacia el lado izquierdo y dando vueltas alrededor de un área mucho más grande. Este es el territorio de Satoru, que él administra bajo el gobierno de mi padre a través de su título de marqués. Algunos de los ancianos se quedaron visiblemente boquiabiertos ante la diferencia de dimensiones. Era como comparar un ladrillo con una casa. ¿Y esto? Continuó ampliando el círculo que había dibujado alrededor del territorio de Satoru. ¿Es el reino de Restis en su totalidad, la tierra controlada por mi padre? Ella sonrió internamente ante las expresiones de desconcierto en los rostros de los hombres lagarto. Con esto, no quiero decir nada malo, por supuesto, pero pensé que sería mejor que le explicaras esto a tus compañeros una vez que lleguen. No querríamos que nadie se enemistara con Satoru, o peor aún, conmigo. La amenaza velada pareció calar. Así era como Satoru parecía operar después de todo. Muéstrales la zanahoria y una vez que estén enganchados, deja que el látigo se deslice sobre sus espaldas, recordándoles que tu amabilidad no es de tontos. Ya veo, gracias por tu consejo, princesa Renner, no lo olvidaremos. Uno de los ancianos finalmente habló justo antes de que otro hombre lagarto entrara en la habitación. Lamento mi intrusión, pero el jefe de colmillo pequeño y cola navaja han llegado. Proclamó lo que recordaba que era el cazador de cabezas o era el druida anciano. No importaba, una vez que Sulakius regresara con las otras tribus, el juego comenzaría, y ella estaba lista para jugar junto a su Satoru. Esa noche. POV de Ran. Se revolvía en su cama improvisada dentro de su tienda y la de Arche tenía problemas para dormir, pero no por ninguna de las razones que generalmente se asocian con tal trastorno. No, estaba demasiado emocionado. La magia del maestro Satoru es simplemente increíble. Si tan solo pudiera agarrar un pequeño fragmento de ella. A menudo se lamentaba de su lentitud en el aprendizaje del arte de la magia, incluso si la mayoría de los que lo rodeaban le aseguraban que se estaba desarrollando a un ritmo más rápido de lo habitual. Pero entonces, ¿cómo llegó el maestro Satoru al sexto nivel a la edad de 27 años? Un poco más del doble de su edad.
Era cierto que su talento era extraordinario, pero no podía hacer mucho. Puede que haya aprendido hechizos por capricho, pero dominarlos para el combate y otros usos no fue poca cosa. Sintió que el otro ocupante de la tienda y su compañero aprendiz se estremecían. Era difícil de ignorar, ya que estaban espalda con espalda en un lugar tan pequeño. Al principio intentaron dormir en lados opuestos de la tienda, pero el frío de la noche en el bosque, y más aún ahora el lago, los obligó a compartir el calor corporal para evitar congelarse por la noche. Sorprendentemente, había sido Archie quien había propuesto el arreglo primero, incluso si acompañaba la propuesta con una amenaza de castración si alguna vez la tocaba. No es que hubiera estado tan loco como para proponer tal cosa, le gustaba su cabeza donde estaba, muchas gracias. Aún así, tenían noches peores, era extraño que Archie temblara así de tanto frío. Entonces comenzaron los resfriados. Ahora estaba bastante seguro de que algo andaba mal, nunca antes la había escuchado llorar. No es que lo pensara, llorar era algo que nunca asociaría con la chica testaruda y orgullosa. Era bastante perturbador escucharlo e hizo que su pecho se comprimiera como si un gran peso se posara sobre él. Podía ignorarla y tratar de dormir, eso sería lo más sensato. Pero, de nuevo, nunca podría soportar a la gente llorando. Le recordaba cómo lloraba su madre cuando su enfermedad estaba en su peor momento. ¿Estás bien? Las palabras salieron de sus labios, nada más que un susurro en la noche. Sintió que su espalda estaba quieta y tensa contra la suya. Permanecieron así durante no tenía ni idea de cuánto tiempo. Si quieres hablar, te escucharé. Silencio, sin embargo, fue su respuesta. ¿Echas de menos tu casa?, preguntó. Después de todo, él mismo había sentido un poco de nostalgia desde que se fueron. Extrañaba la cocina de su madre y la jovialidad de su padre, y solo había estado fuera unas pocas semanas. Archie había estado lejos de su familia durante meses, casi un año entero. No podía imaginar estar fuera tanto tiempo. Un sollozo fue la respuesta que recibió. Fran se sintió incómodo, como si estuviera viendo algo que se suponía que no debía. Él estaba peleando una batalla perdida aquí. Ella no hablaba, ya fuera orgullo o cualquier otra cosa. No se movía, así que hizo lo único que se le ocurrió, consolándola como su madre solía hacerlo con él. Se giró y se volvió hacia su compañera aprendiz, con la cara mirando hacia la parte posterior de la cabeza de ella, su delicioso cabello rubio cayendo un poco por sus hombros. Olía a hierba fresca y a flores, dos cosas que le gustaban mucho. Suave y lentamente le pasó el brazo por la cintura. Cuando ella no reaccionó, le empujó el pecho contra la espalda. Comenzó a masajearle lentamente el estómago y la espalda con las manos, algo que su madre hacía a menudo para que se relajara. Poco a poco sintió que los tensos músculos de su espalda comenzaban a relajarse bajo sus atenciones. Todo estará bien, dijo mientras cerraba los ojos. No estaba seguro de cuándo se durmió exactamente, lo único que sabía era que se despertaba al amanecer, solo para encontrarse solo en su tienda. Cuando los recuerdos de la noche anterior volvieron a él, saltó de debajo de sus mantas y metió los pies en sus botas antes de salir corriendo al aire frío de la mañana. Pensándolo bien, debería haberse puesto ropa más pesada antes de salir corriendo. Sus ojos recorrieron el área sin encontrar a nadie. Se movió durante un poco más de un minuto antes de ver una figura baja en el borde del lago. Corrió hacia ella, la figura se hizo más clara paso a paso. Su cabello rubio volaba despeinado por cortesía del viento. Todavía deberías estar durmiendo. Su voz era cansada, su tono tan bajo como su aparente moral. Oye, vamos, estoy seguro de que si le preguntas al maestro Satoru, te permitiría visitar a tu familia. No es como si te tuviera como rehén ni nada por el estilo, replicó el muchacho, encontrando poco razonable el carácter actual del noble. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad?, preguntó ella, todavía negándose a mirarlo a los ojos y continuando mirando el tranquilo charco de agua que había debajo. ¿Qué es lo que no estoy recibiendo? No estaba seguro de si el tartamudeo se debía a su nerviosismo o al frío. Déjalo ir, no importa. Se dio la vuelta y trató de pasarlo. Ahora se estaba enojando, ¿de qué se trataba toda esta tontería? La agarró del brazo y la detuvo en seco. Oye, escúchalo aquí. ¿Qué demonios te pasa? La ira hirviente en su cuerpo derritió cualquier sensación de frialdad. Suéltame de una vez, bestia bárbara. Hervía entre los dientes. Dime qué pasa. ¿No vivimos como hermano y hermana durante casi un año? Compartiendo todo. Triunfo y alegría, así como fracaso e incomodidad. A pesar de todo lo que trató de hacer un buen acto de fuerza, no pudo evitar sentir que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Tú, como si alguna vez quisiera estar cerca de un plebeyo como tú. Estuvo a punto de gritar cuando le quitó el brazo de las manos antes de dejarlo allí. Y entre el silencio y la frialdad lloró, preguntándose si alguna vez hubo algo verdadero o si sus sentimientos de amistad y compañerismo eran unilaterales. Rolente. POV de Hilme. La mujer suspiró cuando otra pila de papeles se unió a su escritorio ya lleno, cortesía de su pequeña y autoproclamada asistente. Estás disfrutando de esto, ¿verdad?, gruñó entre dientes cuando el lanzador enmascarado se sentó frente a ella. Usar teletransportación para ir de base en base y reunir papeleo es más eficiente, no lo diría. El sarcasmo no pasó desapercibido para Hilme, que se limitó a resoplar. ¿Sigue siendo esto sobre la máscara? No era mi intención romperlo, preguntó la mujer madura. No confirmaré ni negaré tu declaración, sin embargo, deberías tener cuidado con tus modales, joven. El más bajo reprendió. A pesar de todo lo que dices ser un adulto hecho y derecho, seguro que pareces tener una actitud malcriada. La mujer replicó mientras firmaba algunos documentos antes de guardarlos.
Era fácil burlarse del lanzador. Hilme se dio cuenta de eso desde el principio, y como no podía hacer nada más, se limitó a molestar a la mujer más baja. Eso, y estaba tratando de ver si podía conseguir algo por un desliz de su lengua en el calor del momento. Eso desafortunadamente no valió la pena por ahora. El lanzador simplemente ignoró su comentario y agarró un montón de papeles de la pila creciente. Estos son los más interesantes. No tenía idea de que tuvieras tanta influencia sobre el gremio de mercaderes. Hilme arrancó inmediatamente los papeles de las manos de la más baja, que no ofreció ninguna resistencia. Esos son documentos reservados en los que no debes meter la nariz. Ella replicó, molesta con el delincuente enmascarado. Estaba condenadamente segura de que el lanzador estaba luciendo una sonrisa detrás de esa máscara. Extrañaba los días en los que Evileye solo hacía preguntas y nada más, pero desafortunadamente, el aburrimiento parece haberse apoderado de ella de una manera no tan buena. Cosita traviesa, ese era un título digno de ella, aunque Hilme nunca lo dijera en voz alta. No le importaban las bromas y las bromas, aunque no se arriesgaría a enfadar al comentarista. No mientras Satoru estaba fuera. Deon, ¿cómo tomó tu amo mi repentina llegada?, preguntó el bajito caster, aparentemente curioso. Hilme no veía ninguna razón para negar nada. Contactar con Satoru era exactamente lo que había hecho en el instante en que tuvo la ocasión, un movimiento predecible, pero necesario. Tampoco vio ninguna razón para mentirle al hechicero frente a ella. Satoru está intrigado por ti, también ofrece sus disculpas por el ataque no llamado. Estará encantado de recibirte una vez que regrese de su viaje y te haya ofrecido estancia gratuita en su mansión siempre y cuando no causes ningún problema, dijo ella, fingiendo desinterés a pesar de que hervía por dentro. Era raro que ella y Satoru estuvieran en desacuerdo en algo, pero esta era una de esas raras ocasiones. Con mucho gusto habría deslizado un poco de veneno en su comida o que le hubieran cortado la garganta mientras dormía, pero, al final de la línea, Satoru tomó las decisiones aquí y ella solo pudo obedecer. Un tipo fascinante que parece ser este Satoru. Tengo cada vez más curiosidad por conocerlo en persona. El líder interino de Seven Hands casi sintió ganas de burlarse de las palabras del lanzador. Pero, por desgracia, a partir de ahora, mi interés sigue estando en esta organización que logró formar. Continuó provocando un suspiro por parte de Hilme. Para ser un asistente autoproclamado, eres bastante distracter y petulante, dijo mientras hacía a un lado el presupuesto del departamento de burdeles. Si estás tan interesado en nuestra organización, ¿por qué no visitas el burdel? También encontrarás muchos hombres jóvenes y sanos allí. A menos que prefieras a las mujeres, podemos arreglar casi cualquier cosa que desees. El silencio que siguió fue revelador. Hilme sonrió internamente. No tan viejo, veo, pensó mientras finalmente parecía encontrar una manera de callar al molesto lanzador. ¿No hay respuesta sarcástica? ¿Qué? ¿Eres tímido? ¿O quizás sigues siendo virgen? Era codicioso de su parte capitalizar esto, pero se sentía como una retribución legítima por tener que lidiar con tal molestia. Deberías cuidar tus palabras. El tono era helado y la habitación parecía haberse congelado por completo cuando Hilme sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Al parecer, pisó una zona que debería haber evitado. El poder de esa voz le recordaba a la de Satoru, una declaración reveladora por derecho propio. Ofrezco mis disculpas por sacar a relucir un asunto delicado en ese momento. Se las arregló para decir a través del nudo en la garganta, tratando de mantener un tono digno incluso en esa situación. Y con eso, el aura helada del peligro desapareció por completo. Parece que yo también me he dejado escapar. También te ofrezco mis disculpas. No era mi intención asustarte tanto. La lanzadora enmascarada conocida como Evileye ofreció su propia pequeña reverencia de disculpa. Los ojos de Hilme se abrieron. El parecido parecía casi asombroso. Por un momento la figura del hechicero fue reemplazada por la de cierta princesa diabólica. La etiqueta real. Ya veo. Lo más interesante. Dejó de lado la idea por el momento, pero este fue sin duda un descubrimiento interesante. Aldea de los Colmillos de Dragón. POV de Latios. Decir que la recepción cuando llegaron a la aldea de los Colmillos del Dragón no fue amistosa sería quedarse corto. El ambiente era completamente hostil, un resultado esperado viendo cómo terminó la última guerra. No se le escapó ninguna mirada asesina en su dirección. Lena ciertamente parecía nerviosa, con su lanza lista. Sariusu no parecía estar en una mejor posición. La mayoría de las miradas se centraban en su espada, Frostbane, una clara señal de quién era incluso antes de decirlo. El hombre lagarto blanco, Cruz, que actualmente usa una sombrilla improvisada que Latius hizo para ella, también parecía bastante nervioso por todo el asunto. La suerte se escondía detrás de las piernas de Latius mientras silbaba de vez en cuando. Entonces, ¿de qué se trata todo este alboroto? La voz ronca del hombre lagarto más grande que Latius había visto llegó a ellos con claridad mientras dicho semihumano avanzaba a través de las filas de hombres lagarto. ¿Qué tenemos aquí? Oh, el portador de Frostbane. ¡Qué sorpresa tan agradable! Latius no era experta en comprender la cultura o las expresiones de los hombres lagarto, pero incluso ella podía notar el sarcasmo detrás de la declaración. Mi nombre es Sariusu Sasa, representante de la tribu Garra Verde. Sariusu se presentó. Mi nombre es Cruz Lulu, jefe interino de la tribu de los Ojos Rojos. El hombre lagarto albino proclamó para sorpresa de muchos. ¿Ojos rojos? ¿Significa esto que te has aliado con Garra Verde? ¿Estás aquí para declarar una nueva guerra? 1 contra 4. La idea me entusiasma. Está loco. Era lo único que Latius podía pensar después de semejante declaración del aparente jefe de Colmillo de Dragón. Estamos aquí para hablar si están dispuestos a escucharnos. Sariusu continuó mientras crecía la tensión en el aire.
Están aquí para hablar. Habla, pues. ¿Y qué demonios son esas dos criaturas? ¿Quizás un arma secreta tuya?, preguntó el hombre lagarto sin nombre mientras apuntaba con su espadón a Lacus y Lenas. Somos humanos, yo soy Lacus. Esta es mi compañera, Lenas. Se presentó, directo y conciso, parecía ser el estilo de este hombre lagarto después de todo. Nunca antes había visto a un ser humano. Su nombre es Siguru, jefe de los colmillos de dragón, ahora habla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el hombre lagarto ahora llamado Siguru. Estamos reuniendo a las 5 tribus en un consejo para discutir una nueva forma de resolver el problema de los alimentos. Deseamos dejar de lado nuestras diferencias y rencores por un objetivo común y garantizar la paz y la prosperidad para las generaciones futuras, para que nunca conozcan el infierno que es la guerra y el hambre. Las palabras parecieron calar hondo en muchos de los hombres lagarto presentes. Algunos permanecieron claramente rencorosos, pero otros también ganaron una mirada pensativa. Podría haber una posibilidad de que esto funcionara después de todo, o eso es lo que Lacus esperaba. Y esta nueva forma tiene algo que ver con los humanos, ¿no?, preguntó Siguru, ahora mucho más serio que antes, mientras Ariusu asentía en confirmación. Tisk. Nunca pensé que el portador de Frostbane sería un tipo tan deshonroso. Somos orgullosos hombres lagarto. No nos inclinamos y suplicamos la ayuda de otras razas. Esto es lo que pienso de tus humanos. Con esas palabras, el jefe escupió frente a Sariusu mientras los demás a su alrededor parecían ganar vigor o salir de su estupor, mientras gritaban de acuerdo. Lacus servía por dentro. No le importaría si la tribu Colmillo de Dragón no se unía a la alianza, tenían derecho a negarlo. Pero esto, para escupir frente a una amabilidad ofrecida, para escupir sobre la bondad de Erener. Nunca antes había sentido tanta rabia, arrogante y orgullosa hasta el extremo, hasta su propia muerte, sin importar el sufrimiento que causen. Bastardo. ¿Cómo te atreves?, rugió enfurecida hasta un punto de no retorno. Su grito parecía detener a los hombres lagarto que lo vitoreaban. Ah. ¿Qué has dicho? No puedo oírte desde allá abajo. ¿Por qué no vienes aquí? Siguru se burló de ella, solo sirvió para enfurecerla más. Este bastardo no solo se atrevió a insultar a Renner, sino que incluso la subestimó. Tendré tu piel para este lagarto. Al oír su proclamación, el jefe dio un paso adelante. Entonces ven y tómalo. Debilucho. El desafió, Lacus hizo ademán de avanzar para enfrentar el desafío, pero una mano la detuvo. Mi señora, esto no es. Lenas fue interrumpida por Lacus empujando su mano a un lado. Me voy, Lenas, no dejaré que este insulto se mantenga, dijo mientras desenvainaba su espada principal, dejando la otra a su lado. Ah. Entonces no eres un cobarde después de todo. El cacique hombre lagarto le sonrió. Escucha bien. Somos guerreros. Honorables y respetuosos seguidores de las viejas costumbres. Si este humano me mata, ella será tu nueva jefa. Gritos de indignación se encontraron con su declaración, algunos incluso se rieron de la absurda idea. Obedecerás hasta que llegue el momento adecuado para que ella sea desafiada y entonces podrás hacerlo. No apuñalamos por la espalda. Luchamos. Y en el poder encontramos el derecho a existir. Siguru gritó, y a pesar de toda la rabia que bullía dentro de la mente de Lacus, no pudo dejar de asimilar sus palabras. El poder da derecho a existir, el poder hace lo correcto. No pudo evitar preguntarse qué había llevado a esto en primer lugar. Pero no tuvo tiempo para el asombro ocioso, antes de que se diera cuenta, el jefe ya estaba sobre ella, blandiendo su mandoble. Ella respondió con una parada que cortó la espada de su oponente en dos y casi lo destripa en el acto. Podía oír los gritos de sorpresa que la rodeaban cuando Siguru saltó hacia atrás. Debo disculparme, pequeña. No debería haberte subestimado. Esa espada seguramente está a la par con el legendario Frostbane. Para poseer tal arma debe ser un guerrero experto. Ese contador perfecto solo sirve para confirmar tal cosa. Pero ahora, me pondré serio, proclamó Siguru mientras tiraba su espada inútil y cargaba contra ella con el puño listo para atacar. Lacus se sorprendió, nunca luchó contra un oponente como este. Es así como se sintió Master Brain mientras enfrentaba a Gojin, no pudo evitar preguntarse. Golpe fuerte. El arte marcial fue inesperado, por decirlo menos, e incluso mientras usaba el lado romo de su espada para bloquearlo, Lacus fue enviada volando de regreso. Sin embargo, recuperó el equilibrio y decidió que tampoco era un enemigo al que pudiera subestimar. Estaba luchando por su vida a pesar de que no tenía intención de matarlo. Eso sería perjudicial para el objetivo final de Renner y de ella. Sin embargo, ella le dará una lección. Aceleración de flujo, aumento de habilidad. Sintió que su cuerpo se fortalecía bajo la mejora de sus artes marciales. Ella se abalanzó sobre él y estaba claro que él no esperaba tanta velocidad de ella, ya que su puño era demasiado lento y descuidado para esperar atraparla. Le cortó el brazo con un solo golpe de su espada, trató de evitar cortárselo por completo, ya que no tenía idea de si tal daño era reparable en absoluto. Los hombres lagarto gruñeron mientras agitaba el otro puño, pero Lacus ya se había ido y estaba fuera de su alcance. Ser. Ella ordenó, pero todo lo que recibió como respuesta fue una mera burla cuando el semihumano la cargó sin importarle su herida sangrante. Muy bien, entonces, pensó mientras se agachaba, lo que provocó que su oponente la golpeara con el puño. Ella evadió fácilmente el golpe y se subió por encima de él y le cortó la espalda expuesta cuando logró pasar por encima de su hombro, evitando su mandíbula chasqueada. Su corte fue más severo esta vez y claramente impidió seguir moviéndose. Ella desactivó sus artes marciales, ya sintiendo la tensión mental de usarlas durante ese periodo de tiempo. Todavía tenía que trabajar en eso.
Sin embargo, esta batalla estaba ganada. Su oponente apenas podía darse la vuelta para enfrentarse a ella. Ser. Se lo dijo de nuevo, y de nuevo la única respuesta que obtuvo fue un escupitajo de sangre en el suelo. No lo entiendes, ¿verdad, humano? La voz ronca de su oponente ahora era mucho menos bulliciosa y fuerte que antes. No hay que ceder, tú me matarás o yo te mataré a ti, tal es la regla de vida, así que, ¿qué será? Él le preguntó, y en verdad esos ojos podían haber sido extraños para ella, pero la luz en ellos no lo era. Ya lo veía en otra persona, alguien que estaba dispuesto a renunciar a todo y darlo todo en una última batalla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy rodeado de tontos? Susurró entre dientes. Tienes demasiado miedo de matar. Entonces será tu funeral. Dijo al ver que ella ya no se movía. Dices que el poder hace lo correcto, que esta es la regla del mundo. ¿No crees que es cruel? Ella preguntó, necesitaba desesperadamente saber la respuesta a eso. Simplemente no podía entender por qué alguien debería llegar a tales extremos para vivir su vida. ¿No podrían simplemente vivir en paz? No negaba la existencia del mal, lo veía con sus propios ojos y la necesidad de combatirlo. Pero, ¿qué sentido tenía llegar a tales extremos por algo tan inútil como esto? Este mundo es cruel y, sin embargo, debemos seguir viviendo en él. Siguru se lo concedió. Su ira ya había desaparecido, su enemigo no podía atacarla y necesitaba desesperadamente una respuesta que buscaba desde que abandonó la gran arena. ¿Y por qué lo aceptas? ¿Por qué no te opones? ¿Por qué no luchas contra él para cambiarlo? Preguntó, genuinamente curiosa por saber la respuesta. El hombre lagarto se rió tan fuerte que comenzó a toser sangre. ¿Estás realmente loco si crees que puedes cambiar el mundo? Dijo mientras la miraba directamente a los ojos. Lo he visto todo, oponte a las reglas y morirás, sé demasiado débil y morirás, ignora el mundo y morirás. Al final, todo conduce al mismo resultado, la muerte. Continuó. Así que ahora, mátame y termina con esto, porque el mundo no cambiará, ni por tu mano ni por los dioses mismos. Dijo mientras caía de rodillas antes de desplomarse por completo. Latius se quedó allí un momento, aturdida, antes de apretar los dientes. Ella les mostrará a todos, cambiará este mundo cruel. Dejando atrás su espada, se acercó a su enemigo caído y colocó una mano sobre sus fuertes y duras escamas. Curación menor. El mundo se doblegará ante su cambio o se romperá bajo sus implacables intentos. Así que juró. Capítulo 39. De garras, colas, colmillos, ojos y colmillos. Parte 3. La espadachín se sentó junto a la forma dormida del enorme hombre lagarto. Había estado esperando durante horas a que se despertara. Sea como fuere, seguía siendo el jefe de la tribu y el único que podía aceptar o rechazar su propuesta. Hablando de eso, los miembros de la tribu de Colmillo de Dragón desconfiaban de ella. Esa era una verdad innegable, desconfiaban de su fuerza. El miedo en sus ojos mientras derribaba a los más fuertes de una manera casi sin esfuerzo, le dijo todo lo que necesitaba saber. El poder hace lo correcto, la ley de este mundo. Esos pensamientos la persiguieron durante las últimas horas. Al final, era cierto, siempre había sido así, desde el principio de los tiempos. Aún así, eso no significaba que fuera justo, maldita sea. ¿Quería cambiar esto? Quería hacerlo bien. Para que sea justo. Para hacer que el mundo sea justo para todos los que lo habitaron. ¿Tan mal estaba esto? ¿Fue esto estúpido? Puede ser así. Aún así, ese era su sueño, y si Renner y Satoru la apoyaran, podría no ser tan tonto como otros dicen. El gemido inhumano la hizo volver la cabeza hacia el hombre lagarto, que ahora se frotaba los ojos para quitarse el sueño. ¿Estás despierto? Pidió sobre todo para atraer su atención más que cualquier otra cosa. El hombre lagarto se limitó a refunfuñar. Sí, puedo hablar por ti. Se aclaró la garganta. Gracias por no dejarme morir de pérdida de sangre, humano. Dijo en un tono gutural, tratando de imitar el del hombre lagarto. De nada, gran lagarto. Se contestó a sí misma con un tono engreído. ¿Has terminado? El jefe del hombre lagarto refunfuñó. Para que puedas hablar, pensé que te corté la lengua por accidente por un momento. Siguru gruñó visiblemente. ¿Qué demonios quieres todavía? Preguntó enojado. Tú eres el jefe, la tribu no se moverá antes de que lo digas. El enorme hombre lagarto se burló de sus palabras. Estoy derrotado, ya no soy digno del título de jefe. Sus palabras la hicieron inclinar la cabeza, empezaba a tener una idea de hacia dónde iba esta conversación. No. ¿Qué demonios no eres? No voy a reclamar ese título. Será mejor que salgas y te mantengas orgulloso, porque estoy seguro de que no lo haré. Ella protestó por la declaración tácita. ¿Estás seguro de eso? Reclamaste el título al derrotarme. Dijo, y si Latius no supiera nada mejor, pensaría que le estaba dando una sonrisa maliciosa. Antes del duelo, dijiste que me convertiría en el jefe después de matarte. Y, que yo sepa, sigues vivo. Ella replicó, provocando un resoplido burlón de Siguru. Vivo o muerto, me guste o no, la tribu no me aceptará como su jefe. Un jefe que probó la derrota en un combate 1 contra 1 no tiene cabida en el colmillo de dragón. Dijo solemnemente.
Eso al menos explicaría la mirada, pensó Lacus al recordar la reacción de los hombres lagarto ante la derrota de Siguru. Eso es estúpido. ¿Cómo se supone que la mera fuerza significa la capacidad de uno como líder? Estoy seguro de que podría vencer al rey en un combate 1 a 1. Eso no me convertirá en un mejor gobernante que él. Sus palabras fueron simplemente respondidas por un gruñido. Eres tan jodidamente terco. Como mi hijo, ese tonto. Eso realmente atrajo su atención. ¿Tu hijo?, preguntó, con la esperanza de saber más sobre con quién estaba tratando. El tonto salió de la aldea como un viajero, esperando gloria y tesoros. Tist. Si se dirigía al bosque tendría una buena oportunidad de regresar, pero aventurándose hacia las montañas casi aseguraba su muerte. El hombre lagarto escupió. Tal vez quería cambiar las cosas, tal vez quería algo más para su gente. Lacus lo intentó, sintiéndose muy parecido a este compañero de aventuras en espíritu. Y al final, morirá como todos los demás, tal es el destino de aquellos que desafían las leyes del mundo. Sus palabras hicieron que ella apretara los dientes con frustración. Si tuviera un padre como tú, preferiría dejar el pueblo y morir joven que vivir una vida larga y sin valor y morir viejo y lleno de remordimientos. Su dureza era injustificada y se arrepintió de sus palabras tan pronto como salieron de su boca. Pero en lugar de ponerse violento o molesto, el hombre lagarto solo se rió de ella, un sonido áspero y gutural. Es gracioso, son las mismas palabras que me dijo antes de salir del pueblo. Se puso de pie y se dirigió directamente a la puerta. No me dejes esperar demasiado, ya es de noche afuera, mañana partiremos, contigo o sin ti. Dio su ultimátum. Ya no es mi decisión, la ley habla claramente, si acepto un desafío por el gobierno de la tribu, humano o no, el resultado determinará quién será el próximo jefe. Los miembros de la tribu te seguirán, refunfuñando y de mala gana, pero te seguirán. Y cuando salga la próxima luna azul, serás desafiado, como dicta la tradición. Sus palabras la siguieron fuera de la tienda como un fantasma inquietante. Ya estaba harta de esta tontería, le pondrá fin ahora mismo. Estaba equivocada, muy equivocada. Ni siquiera soy un hombre lagarto. La noble rubia protestó vehementemente ante el consejo de ancianos que tenía delante. La ley habla claramente, no hay ninguna restricción para que otras razas luchen por el título de jefe de una tribu. El hombre lagarto de escamas de color verde pálido dijo pacientemente. Eres el jefe de colmillo de dragón hasta que llegue la próxima luna azul. Solo después de eso puedes ser desafiado por el puesto. Lacus sintió ganas de golpearse la cabeza contra una de las paredes con frustración. ¿Y cuándo llegará la próxima luna azul?, preguntó, derrotada. En unos 2 meses. Tuvo que reprimir un suspiro ante esas palabras. Esto era demasiado problema para una niña de 13 años. Espera. ¿Significa eso que la decisión de asistir a la reunión en la aldea de Garra Verde recae en mí ahora? Ella preguntó. Si eso era así, sería lo único bueno que saldría de esto. Esa es una decisión que debe discutir el consejo, pero su opinión tendrá un gran peso sobre la nuestra si decide seguir este camino, explicó uno de los ancianos. Simplemente ordenar que fuera así sería fácil, podría usar su posición para ordenar a la tribu que cumpliera. Pero eso estaba mal, iba en contra de todo aquello por lo que luchó. Su propio ideal no obligaría a la tribu a obedecer solo porque ella era la más fuerte. Ella les mostrará que podría no hacer lo correcto. Bueno, entonces, reúna a todas las figuras importantes de la aldea aquí para discutir el asunto, ordenó. Les mostraría otra forma alternativa de manejar las cosas, e incluso si terminaba mal, aún habría dejado claro su punto de vista. Aldea de Garra Verde. POV de Satoru. El no muerto se rió entre dientes. Estaba rodeado de jóvenes hombres lagarto que esperaban ansiosamente un espectáculo. El brillo de sus ojos era delicioso a la vista y causaba una diversión infinita por su parte. ¿Quién hubiera pensado que los jóvenes hombres lagarto eran tan lindos?, se preguntó mientras se movía alrededor del pez muerto en su mano derecha. Bueno, entonces, si no cantas el hechizo, no podré lanzarlo. Era un pequeño juego que jugaba con los niños, que le ayudaba a ganarse el cariño de los demás miembros de la tribu. Pescado, pescado, ven hacia mí. Deshuesado, eviscerado y gratis para comer. Asado, hervido o incluso fresco. En mi red te vas a engranar. Y ya que te ves tan deliciosa, seguro que llenarás mi barriga. Cuando los niños terminaron de cantar, el pez en la mano de Satoru brilló y de la luz brotó una cascada de peces clonados, para alegría de los niños que trataron de reunir tantos como pudieron antes de salir corriendo. Los vio huir. Si tan solo pudiera ser tan despreocupado como ellos. ¿Por qué no puedo tomarme un descanso?, pensó derrotado. Gil me lo actualizaba diariamente sobre su nuevo. De los huéspedes. Actividades. Los taumaturgos de 5º nivel no eran desconocidos, pero tener uno mostrando sus cartas de esta manera, o eran tontos, algo que Satoru dudaba ya que lograron rastrearlo en tan poco tiempo, o este no era el alcance de su poder. Lo que significa que podría estar lidiando con un posible lanzador de magia de 7º u 8º nivel, a pesar de que nunca había oído hablar de uno, ya que Flade fue aclamado como el lanzador de magia humano más poderoso. Eso fue todo. Aquello con lo que estaba lidiando podría no ser humano en absoluto. Eso le preocupaba mucho, ya que no tenía ni idea de cómo elaborar una estrategia contra alguien de quien no sabía nada, aparte de que aparentemente usaba algún tipo de magia de cristal, algo que ni siquiera existía en Yggdrasil para empezar. Al principio, incluso pensó que podría haber sido una extraña derivación de la magia de hielo, pero Hilme le aseguró que los hechizos no emanaban frío, lo confirmó hablando con aquellos que fueron golpeados por él y sobrevivieron.
lo que significaba que iba en contra de una magia desconocida de poder incierto. Por lo que sabía, podría ser algún tipo de hechizo sagrado que podría ser muy efectivo contra él. Demonios, por lo que sabía, podría estar tratando con otro jugador aquí. Podría haber sonado comedido y tranquilo mientras le daba órdenes a Hilme, pero era cualquier cosa menos tranquilo por dentro. Bendice su supresión emocional. Ahora estaba lidiando con el problema de los hombres lagarto mientras trataba de pensar qué hacer con la situación. En el reino. No tenía ni idea de si debía continuar con la expedición o cancelarla lo antes posible y apresurarse a regresar. Al fin y al cabo, las montañas no iban a ninguna parte. Las montañas. Sí. ¿Cómo no podría haber pensado en esto antes? Se rumoreaba que los gigantes de hielo y los dragones de hielo vagaban por las montañas, si tan solo pudiera llevarlos a... Maestro Satoru. Su línea de pensamiento fue interrumpida por la llegada de su aprendiz más joven, Ran. ¿Qué es? Trató de no mostrar molestia por la interrupción del niño a pesar de que no estaba realmente de humor para tratar con él en ese momento. Por su parte, su estudiante pareció darse cuenta de su estado de ánimo y se movió nerviosamente en el lugar. Necesito preguntarte algo. Comenzó, enfocando sus ojos en la túnica del no muerto para evitar sus ojos. ¿Has hablado con Arche? Preguntó el chico nervioso, haciendo que Satoru se preguntara de qué se trataba todo esto. No, no lo he hecho. Ustedes dos discutieron de nuevo. No era exactamente un espectáculo inusual verlos a los dos discutir sobre lo académico, algo en lo que Satoru estaba muy interesado mientras intentaba comprender la ciencia detrás de la magia y su funcionamiento interno. Tal vez algún día podría aprender nuevos hechizos o crear los suyos propios, como ya lo hicieron otros. Bueno, no. Quiero decir, sí, quiero decir. Es complicado. El chico tartamudeó, aparentemente sin saber qué decir. Satoru suspiró, no estaba aquí para cuidar a nadie, aunque algunos podrían pensar lo contrario. La única razón por la que seguía teniendo a Aran y Arche cerca era simplemente por curiosidad. Una experiencia de aprendizaje para ver cómo se desarrolló la magia de Yggdrasil en este mundo. ¿Pasó algo? Trató de preguntar con más delicadeza, lo que provocó que el chico finalmente lo mirara a los ojos. Ojos. Ella dijo, algunas cosas muy hirientes para mí. Murmuró el chico de pelo castaño. ¿Está en ese periodo del mes? ¿O es solo la pubertad? Bueno, yo no estoy aquí para darles la charla, soy un mentor, no un padre. Sin embargo, algunas palabras de aliento pueden no herir, reflexionó el no muerto en su cabeza. A veces decimos cosas que realmente no queremos decir. Tal vez está muy preocupada por algo en este momento y solo tenía que desahogarse con alguien. No me tomaría en serio sus palabras y en cambio, esperaría a ver qué hace a continuación. Declaró, tratando de sonar lo más adulto posible. Trate de no interponerse en su camino y vea si se las arregla para llegar a un acuerdo con sus propios asuntos. Sugirió que el chico asintiera con la cabeza. Está bien, maestro Satoru, haré lo que digas. Dijo aparentemente revitalizado por sus palabras. Ahora continúe, tengo asuntos importantes de los que ocuparme. Dijo mientras estaba ansioso por volver a su estrategia anterior. El aprendiz hizo una reverencia y corrió en una dirección aleatoria, desapareciendo entre la vegetación alrededor del lago. POV de Arche. Pateó un guijarro lejos de su camino, estaba furiosa y asustada al mismo tiempo. Durante meses había espiado e informado sobre Satoru y cada uno de sus movimientos. Al principio fue fácil y lo único difícil fue que no te atraparan. Pero luego, se encariñó, estaba acostumbrada a ser siempre un segundo pensamiento en la mente de sus padres. Sin embargo, Satoru la cuidó como si fuera su hija y no su aprendiz. Ella tenía una buena cantidad de experiencia con instructores, y él no era uno de ellos la mayor parte del tiempo. Sus lecciones no se limitaban a la magia, le enseñaba estrategias, lecciones de vida, hacía todo lo posible para que ella experimentara el mundo en todas sus facetas. Al principio, ni siquiera asoció ese comportamiento con la paternidad. Sus padres nunca hicieron nada de eso con ella. Se limitaron a pagar a los instructores en lugar de a los instructores para que le enseñaran la etiqueta y todo, lo que necesitaría como noble. Fue solo cuando vio a Aran interactuar con sus padres que entendió el extraño comportamiento de Satoru. Él estaba enseñando cómo vivir de la mejor manera, dándole nociones que sus propios padres deberían tener y ofreciéndole los medios y el conocimiento para tener éxito en la vida. Y sin embargo, lo apuñaló por la espalda, una y otra vez, con cada mes que pasa. La culpa la erosionaba desde dentro. Finalmente había logrado hacer amigos, y se veía obligada a cruzarse continuamente con ellos a sus espaldas. Todo para mantener a salvo a su familia, a su padre y a su madre, a sus hermanitas. Sabía lo que les pasaría a todos si intentaba desafiar las órdenes del emperador. Cada día el peso de esa misión se hacía más pesado, pasaba muchas noches llorando sola en su cama. Incluso la última noche, pensó que su colapso silencioso había pasado desapercibido, hasta que sintió unas manos suaves y cariñosas que la abrazaban y la tranquilizaban. Se perdió en ese cálido abrazo, recordando cómo su madre haría algo similar cuando ella estaba enferma cuando era niña. Y, sin embargo, ese toque significaba mucho más que un simple consuelo. Ran, el nombre de un chico que nunca debió conocer. Un hijo de un tallador de madera del reino con sueños de grandeza. Eran opuestos en casi todo. Ella tenía una etiqueta noble, él era tan poco refinado como una roca. Ella había sido educada en todos los campos, él era un niño autodidacta que apenas podía escribir algo legible. Ella era una heredera prominente de una casa importante, él era un don nadie que solo podía aspirar al oficio de su padre o trabajar como agricultor. Al principio detestaba al chico, un mero estorbo, un pequeño sinvergüenza que tuvo suerte, nada más que eso.
Pero él le demostró que estaba equivocada una y otra vez, mientras ella daba un paso adelante tras otro. Él haría lo mismo, siguiéndola, sin importar si eso significaba quedarse despierto incontables noches para estudiar y practicar. Estaba librando una batalla perdida contra un prodigio como ella, y sin embargo, no estaba perdiendo en absoluto. Su resiliencia fue el primer rasgo que ella se encontró admirando de él. Con el tiempo, le demostró cada vez más su valía. A pesar de todas las discusiones que discutían a menudo, sabía que su consejo era tan válido como cualquiera que obtuviera entre sus compañeros de la Academia del Imperio. Pero pasara lo que pasara, él la molestaba continuamente. Eso fue hasta que se fueron. Entonces entendió la raíz de su problema con él. Tenía envidia. La forma en que su madre lo adoraba con cada sonrisa y gesto, la forma en que su padre lo abrazó ferozmente con lágrimas en los ojos antes de dejarlo ir a la aventura. Nunca recibió nada de eso de sus padres. Ella siempre pensó que la trataban bien y la querían, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no vinieron y le desearon un buen viaje antes de que partiera del imperio? ¿Por qué no se molestaron en visitarla en casi un año desde que se fue? ¿Dónde estaban los abrazos? ¿Los reencuentros y despedidas llorosas? ¿Dónde estaba el amor y el cuidado? Presa de un repentino arrebato de rabia, golpeó con todas sus fuerzas a lo más cercano, que resultó ser un árbol. Sintió que las lágrimas frescas se acumulaban en sus ojos cuando el dolor resurgió. Por eso estaba furiosa consigo misma y asustada al mismo tiempo. A pesar de todo ese dolor, se desvaneció esa última noche, cuando se durmió, arrullada en el abrazo de ese niño. No podía encariñarse, pasara lo que pasara. Ni a Satoru, ni a la gentil y estricta Hilme, ni a Lacus, a quien tanto admiraba, ni al chico que tenía tanta influencia sobre sus emociones. Maldita sea. Joder. 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 Maldita sea. Gritó en su mente mientras continuaba golpeando y pateando el árbol inmóvil hasta que sintió que le faltaba el aliento. Se alejó del árbol después de calmarse de alguna manera, solo para encontrarse cara a cara con un Aran de aspecto muy ansioso que probablemente logró acercarse, sigilosamente a ella debido a que estaba distraída por sus propios pensamientos. ¿Qué quieres? Ella gruñó, poniendo tanto veneno como fuera posible en su tono. Necesitaba alejar a este chico, de lo contrario no tenía idea de cuánto más podría resistir su determinación. Suspiró aliviada mentalmente cuando el chico se acobardó ante sus palabras, solo para que su expresión se endureciera en lo que parecía ser determinación. Estoy aquí para ayudar. Declaró ferozmente haciéndola casi burlarse. ¿Qué podía hacer? No tenía poder político ni físico, no podía hacer nada por ella. Quítate de mi camino, insufrible Kou. Trató de pasar junto a él, pero le arrebataron el brazo a mitad de camino, encerrándola en el acto. No quiero saber qué es lo que te atormenta tanto, pero verte sufrir así, a mí me duele igual. Quiso decir algo en respuesta a sus palabras, pero se vio obligada a guardar silencio por el nudo en la garganta. Sintió que si volvía a hablar, las lágrimas comenzarían a brotar de sus ojos. Y sabía que no iba a poder contenerse. Sintió que el fuerte agarre de su brazo cedía mientras la mano bajaba hasta su muñeca, levantando suavemente la mano. Dioses, miren lo que han hecho, ¿y no tenemos a Lacus para arreglar esto en este momento? Miró con curiosidad a qué se refería el chico y, efectivamente, sus nudillos sangraban profusamente. Ni siquiera registró el dolor hasta ese momento. Dan inmediatamente tiró su mochila al suelo y procedió a hurgar en ella con vigor hasta que sacó algunas vendas, limpias y un poco de alcohol. Tuve algunos aventureros que me mostraron cómo se hace, así que debería estar bien. Procedió a impregnar los vendajes con el alcohol antes de proceder a limpiar sus heridas sangrantes con cuidado y delicadeza. Hizo una mueca ante la sensación de escozor y ardor del alcohol en sus nudillos magullados. Se acostumbró tanto a la magia curativa que olvidó el dolor de tener que curar una herida a la antigua usanza. El chico le ató fuertemente las vendas alrededor de la mano. Deberías tener cuidado con esto por un tiempo, al menos hasta que Lacus regrese. Le dijo. Gracias. No pudo evitar que las palabras salieran de sus labios, provocando una pequeña sonrisa triste en el chico de cabello castaño un poco más joven. Esto es lo que los amigos hacen el uno por el otro, ¿no? Dijo antes de dejarla a su suerte. Bien, ahora se sentía como una mierda. Amigos, no merezco una amiga como tú, pensó antes de abandonar el bosque y regresar hacia el lago. Aldea de los colmillos de dragón. POV de Lacus. Una vez más, la joven se encontró con ganas de golpearse el cráneo contra algo duro hasta que se desmayó. Incluso si supiera que Lenas intervendría antes de que tal cosa sucediera. Lady Lacus, tal vez sería mejor regresar y dejar que los hombres lagartos se encarguen de esto entre ellos. Sugirió el caballero del imperio. No. Eso sería como darse por vencido. Tú sabes tan bien como yo lo que pasaría entonces, una masacre unilateral, 4 tribus contra una. La noble heredera protestó vehementemente contra la propuesta de su protector. Entonces, puedes imponerte con tu poder, como jefe recién nombrado. Nadie podría oponerse a ti si se tratara de un duelo. Lacus pisoteó el pie en el acto con rabia. Eso sería aún peor. Estoy tratando de cambiar esto. Para que no sea una cuestión de fuerza. Porque esto no es. Este es un movimiento estratégico que no tiene nada que ver con el poder. Replicó furiosa. Mi señora, todo en este mundo es una cuestión de poder, ya sea físico, mágico o político. Las palabras de la anciana no hicieron más que transformar su ardiente rabia en un infierno ardiente. Es así, Lenas. Así que tú también lo crees. El poder hace lo correcto. Pensar que pensé en ti como un aliado. Eres como todos los demás. Lacus no pudo evitar sentirse traicionada por esas palabras. Se sintió verdadera y absolutamente sola. Váyanse. Rugió cuando la rubia mayor la dejó sin decir una palabra más.
Lacus se desplomó en el suelo, llorando. ¿Por qué? ¿Por qué nadie entendió? ¿Qué equivocado está este mundo? Yo. Sintió algo húmedo sobre su mejilla derecha. La pequeña Hidra estaba tratando de animarla. Sonrió débilmente a la pequeña criatura. Ah, al final, solo somos tú y yo, pequeña. Susurró mientras abrazaba al bebé Hidra, sin importarle su humedad. La reunión salió tan mal como podría haber ido. Todos los hombres lagarto estaban en contra de su idea. Se ofrecieron a resolver el asunto a través de una pelea, algo que ella rechazó con vehemencia. No era así como debían manejarse las cosas. No, esto era exactamente lo que ella quería evitar. Pero eso solo pareció enfurecer aún más a los hombres lagarto, ya que allí el asunto llegó a un punto muerto, donde sin importar el razonamiento, los hombres lagarto continuaron objetando por el simple hecho de hacerlo. Eso era frustrante como el infierno. No podía, por su vida, agarrar a estos hombres lagarto. Cuando vio a Arener y Satoru hablar con Garra Verde, no le pareció ni remotamente tan difícil. Simplemente no podía entender lo que estaba haciendo mal. Entonces, tú estabas aquí. La voz ronca y gutural de cierto hombre lagarto interrumpió su desdicha. Levantó la vista, solo para ser saludada por la enorme y llena de cicatrices de Siguru. ¿Viniste aquí para burlarte de mí? Adelante, a ver si me importa. Dijo en voz baja, no queriendo darle al bastardo la satisfacción de verla destrozada. El hombre lagarto, por su parte, soltó una carcajada antes de sentarse frente a ella, llevándose a la boca el pez que llevaba en la mano y dándole un gran mordisco. No hay diversión en golpear a un pez muerto. Dijo, sus ojos verdes tan parecidos y a la vez tan diferentes encontrándose. Vine aquí para decirte que los ancianos estarán listos para partir mañana. De hecho, esa declaración atrajo su atención. ¿Qué? Preguntó, confundida. Para la reunión en Garra Verde, maldita sea, intenta al menos recordar tus propias sugerencias. ¿Quieres? Se burló de dar otro mordisco. Ve, pero todo el mundo estaba en contra. Ella protestó mientras el hombre lagarto ladraba otra carcajada. Sí, estaban bastante enojados por tu enfoque de camarones y tu forma de cobarde. Dijo burlonamente, haciendo que la joven rubia hiciera una mueca. ¿Y por qué? Ella solo preguntó. Bueno, eso fue antes de que fuera y hablara con ellos. Lacus sintió que su mandíbula se desquiciaba. ¿Hablaste con ellos? ¿Cómo los convenciste? Preguntó, queriendo saber en qué se había equivocado. Les dije que estaban siendo un montón de tontos y que su lugar era escuchar a su jefe y no ser un montón de niños. Dijo el hombre lagarto. Luego procedía a dar una lección a todos aquellos que no estaban de acuerdo. Puede que haya sido derrotado, pero sigo siendo el hombre lagarto más fuerte de la aldea. Y con eso, las esperanzas de Lacus fueron atropelladas por un dragón. Por supuesto, la violencia es la respuesta. El poder hace el derecho. Se dijo a sí misma con despecho. Eso era exactamente lo que quería evitar. Si quería ir por ese camino, podría haberlo hecho yo mismo. Dijo resignada. Pero no lo hiciste. Replicó el hombre lagarto, irritando a Lacus una vez más. Porque hay otra manera. Un camino más pacífico. Dijo ella, insistiendo una vez más. No hay otra manera. El hombre lagarto simplemente dijo sin dudarlo. ¿Cómo puedes decir eso si ni siquiera lo intentaste? Preguntó enojada con frustración, haciendo que el hombre lagarto se riera tristemente mientras terminaba el pescado restante de un solo golpe de su mandíbula. Oh, lo intenté, confía en mí. Esas palabras llamaron la atención de la rubia. Ella esperó a que él se explayara mientras su enojo era reemplazado por curiosidad. El silencio descendió entre los dos, hasta que Siguru suspiró profundamente. Antes de la guerra, cuando la comida empezaba a agotarse, los hombres lagarto de los colmillos de dragón éramos los primeros en recurrir al bosque en busca de alimento y recursos. El ex jefe comenzó, con un tono ronco mucho más serio de lo que Lacus jamás le había oído ser. La vida era dura y la comida apenas alcanzaba, pero nos las arreglábamos. Yo, mi hermano y un grupo de nuestros más fuertes nos empujábamos cada vez más lejos en la parte oriental del bosque, logrando cazar más y más. El hombre lagarto hizo una pausa antes de suspirar. Entonces, nos encontramos con un grupo de humanos. Estaban bien equipados, no había duda al respecto. No teníamos intención de luchar contra ellos. Se lo dijimos. Aparentemente, no es que les importara en absoluto. Lacus ya tenía una idea de hacia dónde iba todo esto. Luchamos por nuestras vidas, pero no sirvió de nada. Hasta el día de hoy, no tengo idea de por qué nos masacraron así, mis amigos, mi hermano. Todos murieron mientras corría por mi vida y de alguna manera logré perderlos en las profundidades del bosque. Podía ver cómo apretaba sus afilados dientes al recordar el suceso. Herido tanto en el cuerpo como en el cuerpo, apenas logré regresar al pueblo. Fui yo quien propuso hablarlo, fue mi culpa que todo esto sucediera. Tal vez si simplemente decidiera saltarlos en lugar de intentar un enfoque más pacífico, mis amigos y mi hermano seguirían vivos. No había enojo en su tono, solo resignación. Solo yo me salvé de ese terrible destino. Yo, que había causado esa situación en primer lugar, me salvé. Nunca supe nada más de lo que había sido de mis compañeros ni por qué sucedió. Pero independientemente de sus razones, se las arreglaron para hacerlo porque eran más fuertes. Sus ojos verdes la miraron, la mirada dura la hacía sentir aún más pequeña de lo que era. Eran más fuertes, por lo que tenían el poder de elegir quién vivía y quién moría. Tenían derecho a elegir lo que estaba mal y lo que estaba bien. Sin el poder, no habrían sido nada, demonios. Incluso podríamos haberlo saltado y comido si estuviéramos lo suficientemente desesperados.
Siguro admitió sin remordimientos. La fuerza es lo único que importa en este mundo. No hay elección sin poder. Cuanto más poder tengas, más cosas podrás elegir. Cuanto más poder tengas, más vivirás en este mundo. El hombre lagarto se puso de pie. Tienes un corazón bondadoso. Eso es algo muy admirable. Estás tratando de hacer las cosas a tu manera, pero esa será tu perdición, y tarde o temprano tú mismo o alguien a quien amas pagarás por tus acciones. Ese es un peso que no le desearía a nadie más. Siguru la dejó con esas palabras. La terrible advertencia persistía en el aire silencioso mientras Lactius contemplaba lo que acababa de escuchar. Deseaba cambiar el mundo, se lo prometió a sí misma, que pasara lo que pasara, lo haría. Nunca pensó que sus acciones dañarían a nadie más que a sí misma. Pero, ¿qué pasaría si otros resultaran heridos? ¿Qué pasaría si Arche o Oran resultaran heridos? ¿Qué pasaría si Renner se lesionara? ¿Se mantendría firme entonces su resolución? ¿O se desmoronaría hasta convertirse en polvo? Una sombra de lo que fue. Aldea de Garra Verde. POV de Gasef. El capitán guerrero estaba en vigilia, en guardia contra cualquier cosa que pudiera llegar a dañar a su princesa. Se sentó frente a la fogata, junto a Satoru, el compañero de numerosas noches. No hay necesidad de presionarte, Gasef, ya te lo dije, no necesito dormir mucho y ya lancé muchos hechizos protectores alrededor de esta área. Dijo el hechicero desde detrás de su máscara mientras pasaba una página del libro que tenía en sus manos. De hecho, eso era cierto, el lanzador no necesitaba dormir mucho en absoluto. A pesar de que Gasef había perdido previamente su amistad con Satoru, nunca dudó de su habilidad en lo más mínimo. Tal vez otra noche, Satoru, hoy prefiero quedarme despierto, me gustaría preguntarte algo en realidad. El caballero más fuerte de Restis respondió, llamando la atención del lanzador. Era cierto, habían estado en desacuerdo durante mucho tiempo después de la ascensión de Satoru a su noble posición. Las únicas razones por las que este tenso silencio entre ellos se detuvo en absoluto se debió a las palabras que la princesa le dijo antes. Gasef ya había ofrecido sus disculpas a Satoru por su comportamiento y Satoru respondió de la misma manera con una disculpa propia, algo que sorprendió a Gasef. Tal vez el Satoru que había llegado a conocer como amigo no era una máscara después de todo. Pero en realidad nunca hablaron de eso en detalle. Necesitaba pensar en ello y no apresurar las cosas como la última vez. Quería arreglar las cosas y obtener una respuesta clara de Satoru para llegar al fondo de esto y finalmente entender al hombre que tenía delante. ¿Por qué no me dijiste que la princesa Renner había participado activamente en tus operaciones? A su pregunta, Satoru rápidamente dejó su libro y lo miró. ¿Te lo dijo ella misma?, preguntó, con el tono tan tranquilo de siempre. Sí. Lo admitió de inmediato. Entonces, ya tienes tu respuesta. El hechicero mágico respondió mucho a la ligera irritación de Gasef. ¿Es porque no querías divulgar sus secretos por lealtad? ¿O tienes otra agenda? Esa pregunta aún no ha sido respondida. Gasef, si quieres que te dé una respuesta directa, dame una pregunta directa. No me corresponde a mí divulgar los secretos de Renner. Ella hace lo que tiene que hacer. Simplemente le ofrecí los medios para hacerlo. Dijo el enmascarado. Entonces, ¿simplemente obedeces así, como un buen perrito faldero? No había resentimiento detrás de las palabras de Gasef, pero la reacción de Satoru fue menos tranquilizadora. El lanzador apuntó con la mano al capitán guerrero y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era como estar ante la muerte misma, las sombras proyectadas por el fuego solo amplificaban ese paralelismo. ¿Alguna vez has intentado ver las cosas desde mi punto de vista, Gasef? ¿Cómo? En absoluto. He llegado a una tierra desconocida y he sido arrojado a una posición desconocida. Subyugué a toda una organización criminal que tenía un control mucho mayor de lo que inicialmente creí posible y he estado tratando de convertirlo en algo positivo para el reino durante los últimos 2 años. El lanzador hizo una pausa mientras la sensación de muerte a su alrededor disminuía. Afortunadamente para mí, he encontrado a alguien dispuesto a ayudarme en ese esfuerzo y que entendió la importancia de no simplemente destruir el mundo subterráneo, sino de usarlo para el mejoramiento del reino en su conjunto. El hechicero estaba claramente despotricando a estas alturas, pero Gasef no tenía intención de detenerlo. Esto fue lo máximo que sacó de él al respecto. Entonces unos malditos idiotas intentaron dar un golpe de estado. Eso fue genial. No tuve nada que ver con eso y no podría importarme menos lo que sucedió. Pero esa niña, esa princesa que la mayoría de su familia despreciaba, fue la única razón por la que intervine. Fue solo por el respeto que tenía por su mente brillante y su carácter que le presté mi fuerza para salvar la situación. Satoru pareció dudar allí por un momento, haciendo que Gasef se preguntara si iba a detenerse allí. ¿Entiendes a Gasef, verdad? Esa chica me mostró que podía hacer algo grande por una vez, que podía traer salvación y mejorar la vida de muchos. ¿Qué son unos pocos cientos de vidas de nobles corruptos y traidores comparados con todo un reino? ¿Vale la pena todo eso el continuo sufrimiento de los plebeyos? Esa era una pregunta para la que Gasef ya tenía una respuesta, aunque le doliera admitirlo. ¿Qué querías que hiciera, Gasef? ¿Contarte todo de antemano? ¿Habría cambiado eso algo? ¿Querías que traicionara la confianza de la única persona que hace algo bueno por este reino podrido? Gasef sintió que la culpa crecía dentro de él, nunca antes había pensado en eso así. Nunca quise todo este poder y responsabilidad, Gasef, me habría conformado con ser un comerciante exitoso, una vida más fácil que me permitiera explorar la tierra a mi antojo. En cambio, acepté recorrer este camino, para finalmente lograr algo en mi vida, para finalmente hacer feliz a alguien. El hechicero continuó, esas gemas azules en su máscara ahora estaban fijas en él. Dime, Gasef, ¿es eso un pecado tan espantoso? De todas las muchas preguntas que hizo el hechicero, esta era la que seguramente también quería una respuesta. Gasef se había sentido traicionado por él, al ver su ascenso como veía cualquier movimiento calculado de cualquier noble. Un arrebato de poder, eso fue todo lo que vio el capitán guerrero. Pero había más, mucho más escondido debajo de eso.
Había estado demasiado ciego para verlo. De hecho, el Satoru que conocía como su amigo había sido de alguna manera una máscara, muy parecida a la que llevaba todo el tiempo, pero ¿valía la pena la mentira y el engaño por el resultado? Habría preferido que Satoru traicionara la confianza de la princesa en él, y posiblemente pusiera en peligro toda la operación que lograron construir durante años. Solo había una respuesta correcta a eso. No. La breve palabra escapó de sus labios con facilidad como lo hicieron las acusaciones anteriores. Se sintió liberador decirla en voz alta, como si acabara de levantar un peso acostado sobre su pecho. Su rey había tenido razón todo el tiempo. La princesa Renner era el futuro del reino. No importaba quién se sentara en el trono, mientras ella tuviera el control, todo estaría bien. Aen. Y aquí lo tenemos, como caramba. Un capítulo tan... Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.